It's been a Hola, hola, hola. Bueno, ya nos vamos con el último tema de nuestro curso que tiene que ver con la concordancia. Con el fin de cerrar adecuadamente todo esto que ya hemos visto, pues este tema es bastante interesante porque va a tomar un proceso que es esencialmente morfológico, pero que determina de manera significativa la sintaxis, la semántica e incluso la pragmática también. Vamos a ver entonces el proceso de concordancia, mirar en general en qué consiste y en qué contextos podemos reconocerlo, pero para ello vamos a tener que mirar algunas bases fuertes de referencialidad y en particular el concepto de correferencialidad. Esta lectura está basada principalmente en el capítulo de Corbett sobre morfología y concordancia y en el capítulo 9 del libro de Gibbon que trata sobre coherencia referencial. Recordemos que en algunas sesiones pasadas nosotros observábamos que la flexión podía analizarse desde dos tipos diferentes que permitían hacer un tránsito con la derivación. Una flexión inherente, que vendría siendo este tipo de flexiones o de marcaciones de categorías gramaticales que en cierta manera guardan una cierta independencia con respecto a los demás elementos en la construcción sintáctica, y otras flexiones que serían contextuales, aquí marcadas con naranja, que sí serían dependientes de todo el contexto sintáctico. Esta noción es muy importante porque justamente la concordancia va a ser por defecto la principal o una de las principales flexiones contextuales. Antes de abordar la concordancia, revisemos el concepto de referencialidad. La referencialidad vendría siendo esa relación de tipo semántico que nos permite conectar o crear un vínculo entre expresiones lingüísticas, expresiones dentro de un determinado lenguaje, y tal vez aquellas entidades del mundo o aquellas entidades externas al lenguaje dentro de un marco contextual específico. Por ejemplo, si yo digo el profe de morfología se llama David, en este caso la expresión lingüística profe de morfología pues se está conectando con esta entidad del mundo que ustedes ven aquí. Y justamente a aquella entidad del mundo que está siendo expresada o codificada a partir de una expresión lingüística la vamos a llamar el referente. Estas expresiones lingüísticas con un referente pueden ser de distintos tipos, pueden ser pronombres como yo, tú, puede ser un demostrativo como este, aquel, ese. Pueden ser nombres propios también, ¿no? Como David Felipe. Pueden ser expresiones definidas, como ya veíamos antes el profe de morfología. Estos referentes que nosotros vamos a expresar o a los cuales vamos a aludir en nuestro lenguaje van a ser generalmente acotados o referenciados a partir de algunas de sus características. Por ejemplo, cuando yo me refiero a los estudiantes de morfología, hay muchas características referenciales que yo puedo observar ahí, ¿no? Una de ellas es que son varias personas formando un grupo, son entidades humanas. Hay mucha información que yo en mi discurso puedo utilizar para que mi interlocutor pueda entender a quién me estoy refiriendo. Cuando esas características referenciales forman categorías gramaticales y tienen un valor gramatical, vamos a llamarlas específicamente rasgos referenciales. Por ejemplo, la persona, el número, el género, la clase nominal, la proximidad o el caso van a ser rasgos referenciales que nos van a permitir desde la gramática saber a quién nos estamos refiriendo, saber cuál es nuestro referente. Y si observamos bien, nos damos cuenta que estos pronombres y estos demostrativos tienen algo muy particular, y es que su significado mismo es netamente dado a partir de rasgos referenciales. El pronombre de primera persona singular en el español, por ejemplo, yo, pues va a tener unos rasgos referenciales de persona, ¿cierto? Primera persona, de número, singular, e incluso de caso, nominativo. A diferencia de los nombres propios o de las expresiones definidas, no tiene ningún tipo de significado léxico. ¡Uy, no lo puedo creer! Sus significados son netamente gramaticales y en particular
son significados de categorías gramaticales que codifican rasgos referenciales. Es importante aquí del marco contextual. Es importantísimo para entender la referencialidad, porque fíjense que yo, dependiendo del contexto en el cual se diga, puede tener un referente o puede tener otro. En este caso, el referente de yo, esta persona que ustedes están viendo, porque soy quien está emitiendo el acto de habla. Pero si fueran ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes quienes me estuviera hablando a mí, pues en ese caso el referente de yo sería la persona que estuviera hablando. It was horrible, utterly horrible and fascinating. La correferencialidad es un tipo de relación similar, pero que ya tiene que ver con relaciones que se dan entre dos expresiones lingüísticas diferentes que comparten un mismo referente. Es decir, en la referencialidad yo estaba relacionando una expresión lingüística con una entidad del mundo. En la correferencialidad yo estoy relacionando dos expresiones diferentes que dentro de un discurso comparten un mismo referente. Y aquí es importante darnos cuenta que esta relación no es simétrica, sino que en cierta medida siempre va a haber una de las dos expresiones lingüísticas que va a ser más importante y que va a determinar la referencia de la otra con la cual hay una relación de correferencialidad. Aquella expresión que controla la referencia, vamos a llamarla pivote, aunque es importante aclarar aquí que el pivote tiene unas especificaciones de tipo sintáctico, o también podemos llamarlas antecedentes. Estas dos no son lo mismo, son conceptos diferentes, pero por lo pronto vamos a usarlas de manera equivalente con cierta flexibilidad, pero haciendo la salvedad de que en teoría son conceptos distintos. Y van a haber otros elementos en esta relación que van a ser dependientes de estos que están controlando, y aquellos vamos a llamarlos anáforas o catáforas, dependiendo de si son elementos correferenciales con una expresión anterior en el discurso, en cuyo caso serían anáforas, o posterior, en cuyo caso serían catáforas. Es decir, si el pivote o el antecedente es previo en la relación correferencial al elemento que está dependiendo, lo vamos a llamar anáfora, y si el pivote está después, vamos a llamarlo catáfora. Por ejemplo, en este caso, un poquito más adelante en la presentación, tenemos María es novia de Juan y pensó en él al ver lo siguiente. Aquí este elemento, él, tiene una referencia que es la misma que este nombre propio. Es decir, que hay una relación de correferencialidad entre este nombre propio y este pronombre. Quien controla la referencialidad es Juan, y dado que Juan está antes en el discurso, tenemos que él sería una anáfora, un elemento anafórico de Juan. Con estas consideraciones ya podemos abordar como tal el concepto de concordancia. Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. Vamos a entender la concordancia también como una relación que se va a dar entre dos elementos diferentes, generalmente entre dos palabras diferentes, a partir de un rasgo referencial que un elemento, o una palabra o una frase le transmite a otra, o bien a partir de la covarianza entre dos elementos correferenciales, como veíamos anteriormente con las anáforas y las catáforas. En estos ejemplos podemos observar cómo el verbo va a variar en su forma dependiendo de cuáles sean los rasgos referenciales del sujeto. Si es primera persona singular va a recibir un sufijo, si es segunda persona va a recibir otro, y esto nos muestra esta cuestión de la covarianza, que si yo cambio uno de ellos, inevitablemente va a cambiar el otro. Esta covarianza nos va a permitir definir unas ciertas relaciones de dependencia entre los elementos. De acuerdo con este esquema, vamos a tener en esta relación un elemento controlador y un objetivo. El elemento controlador va a ser quien va a transmitir ese rasgo referencial o bien quien va a determinar la referencia, y el objetivo pues va a ser en un caso quien recibe un rasgo referencial del controlador o el elemento cuya referencia está
determinada o controlada por su antecedente, por su pivote, al punto tal que a fin de cuentas vamos a tener que va a haber una serie de rasgos referenciales compartidos entre el controlador y el objetivo a consecuencia del proceso de concordancia, pero vamos a diferenciar la concordancia dependiendo del dominio o del contexto gramatical en el que se dé a cabo esta relación, porque no en todos los casos va a ser igual. En este caso, por ejemplo, tenemos que el controlador vendría siendo el argumento cuya relación gramatical es sujeto, en este caso sujeto transitivo. El objetivo vendría siendo el predicado. El rasgo referencial que está siendo transmitido en este caso es el de persona y número, y el dominio en el cual se lleva a cabo el proceso de concordancia es a nivel de la cláusula. Lo visto ya es demasiado. La teoría, como podrán imaginarse, varía un montón dependiendo de cómo se formalizan estos procesos de concordancia. Pero algo de pronto que comparten los diferentes enfoques teóricos es que vamos a tener diferentes procesos dependiendo de si un proceso de concordancia se da al interior de la frase o al nivel de la frase, a nivel de la cláusula, o si se da a nivel de la oración o del discurso, al punto tal que muchas veces podemos considerar cada uno de estos dominios como tres procesos completamente diferentes, porque en cada caso la función que van a cumplir en la sintaxis va a ser distinta. A nivel de la frase, generalmente lo que nos va a permitir es determinar una cierta relación entre un modificador y un núcleo de una frase. A nivel de la cláusula nos va a permitir definir relaciones gramaticales, y a nivel de la oración y del discurso ya la función es completamente diferente, básicamente darle coherencia al texto, es decir, poder expresar o codificar cuando en diferentes oraciones o en diferentes ubicaciones del texto estamos refiriéndonos a la misma entidad, y de esa manera ser mucho más económicos en la transmisión de la información. A nivel de la frase vemos que se pueden caracterizar diferentes contextos en los cuales puede involucrarse un proceso de concordancia. El primero de ellos, cuando queremos marcar o establecer relaciones de posesión, y en ese caso generalmente vamos a tener involucrados dos frases nominales, casi siempre dos nombres, como en este caso que vemos de la lengua Wampis, una lengua jíbaro hablada en Perú, en donde tenemos de hecho en una sola frase nominal dos procesos de posesión diferentes. Tenemos un primer proceso donde madre está concordando con persona, con su poseedora, en este caso abuela, y tenemos otra segunda posesión en la cual abuela está concordando con su poseedor en persona y número, que en este caso sería la primera persona singular, lo que nos conllevaría a interpretar todo como la mamá de mi abuela. En este primer caso tenemos que el controlador es abuela y transmite el rasgo referencial de persona a madre, y en el segundo caso tenemos el controlador es Mina, la primera persona singular, quien transmite los rasgos de persona y número a abuela dentro del dominio de la frase nominal. Otro proceso de concordancia al interior de la frase vendría siendo una muy recurrente en las lenguas como el español, y es la concordancia de un adjetivo con el núcleo de una frase nominal, con el fin de marcar una relación de modificación adjetival. En el español pues hay muchos ejemplos: la casa bonita, el perro gordo. Aquí tenemos un ejemplo del ruso, que es una lengua eslava. Aquí tenemos tres diferentes procesos de concordancia de la raíz no, nuevo, con distintos núcleos nominales. Automóvil es un nombre con género masculino, y lo que tenemos es que el adjetivo va a concordar en número y género con automóvil a partir del sufijo y. Cuando el referente es femenino, como en el caso de machina, recibe un sufijo distinto de singular femenino, y cuando tenemos por ejemplo taxi, que tendría un género neutro, recibe un sufijo distinto. En los tres casos lo que tenemos es que el adjetivo está concordando en número y género con el núcleo del sintagma nominal.
Tenemos un tercer caso que ya es bastante diferente, porque ya no se da en el dominio de la frase nominal, sino que se da en el dominio de las frases adposicionales. Y es justamente estos procesos de concordancia en los cuales una frase nominal controla o transmite sus rasgos referenciales a una adposición. Y este proceso de concordancia pues va a permitir que en muchos casos la frase nominal pueda elidirse, o en cualquier caso que sea expresada de manera morfológica la relación entre la adposición y la frase nominal, en la cual la adposición permite que la frase nominal tenga o exprese la función sintáctica que está desempeñando. En este caso del Carijona, por ejemplo, tenemos la posposición madre, que sería un comitativo, como en el español con. Yo estoy junto con ustedes, pero fíjense que aquí no hay ninguna palabra que esté expresando ustedes, que esté expresando la segunda persona singular, sino que esta se expresa a partir de un prefijo de segunda persona en la posposición y de un sufijo de número aumentado, vendría siendo similar a plural, que permite la interpretación de con ustedes. Es como si aquí hubiera invisible un pronombre de segunda persona plural con el cual está concordando esta posposición madre, que permite definir esta función sintáctica de comitativo. Estoy con ustedes. La concordancia al nivel de la cláusula está pues directamente relacionada con el tema que veíamos la semana pasada sobre los diferentes mecanismos para definir o expresar relaciones gramaticales. En este caso vemos que la concordancia es un mecanismo que puede permitirnos reconocer las relaciones gramaticales dependiendo de quién es el argumento que está controlando la concordancia en el predicado. Por lo general, ocurre con bastante frecuencia que dependiendo del sistema de alineamiento, en el caso de los lenguas nominativo-acusativas, vamos a tener que los sujetos intransitivos y transitivos van a ser quienes concuerdan con el verbo cuando hay concordancia, y en el caso de las lenguas ergativo-absolutivas generalmente van a ser los objetos o los sujetos intransitivos los que van a concordar con el verbo. Sin embargo, como veíamos la sesión anterior, puede haber lenguas que concuerden con ambos argumentos. En cualquier caso, lo que tenemos es que en este dominio de concordancia, el argumento o el controlador de la concordancia es uno de los argumentos y el objetivo sería el predicado. En la lengua somalí, una lengua cushítica hablada en Somalia, podemos observar este proceso de concordancia, aunque bien podemos ver que en el español mismo tenemos este mismo proceso de concordancia. ¿Qué ocurre en estos dos casos? Tenemos que el sujeto, en este caso un sujeto intransitivo, recibe una marca, un sufijo de número y de género. En cada uno de los casos tenemos que imit, el verbo venir, tiene un prefijo que va a concordar en número y en género con el sujeto. En el primer caso recibimos este prefijo que marca singular masculino, mientras que en el segundo caso recibimos este otro prefijo que va a marcar singular femenino. Finalmente tenemos un tercer proceso de concordancia bastante diferente a los anteriores, que ya vendría viendo un poco estos fenómenos de correferencialidad al nivel de la oración y al nivel del discurso, cuando vamos más allá de la oración. En el primer caso, esta concordancia, a diferencia de las anteriores, involucra directamente la correferencialidad. Todo aquí no vamos a tener de pronto como en el caso anterior, donde hay un rasgo referencial que está siendo transmitido de una palabra a otra, sino que vamos a tener que van a haber dos elementos diferentes que tienen un mismo referente. Pero dado que en este caso también vamos a analizar una covarianza entre dos elementos diferentes, pues también entraría en esta macrocategoría de concordancia. En el caso de la oración, vamos a tener generalmente una relación establecida entre un argumento de la cláusula principal y un argumento dentro de una cláusula subordinada o secundaria. A nivel de la oración se hace realmente relevante el concepto de pivote, porque nosotros vamos a tener que muchas veces van a haber predicados que no van a tener sus argumentos explícitos o que van a aparecer en formas no finitas.
Sin embargo, nosotros vamos a poder reconstruir la referencia de los participantes dependiendo de si son correferenciales o no con los argumentos de las cláusulas principales. Por ejemplo, esta oración que tenemos aquí. María es novia de Juan. María vendría siendo el sujeto de esta cópula. Y fíjense que Juan vendría siendo un argumento al interior de la frase nominal novia de Juan. Y aquí guardamos una relación con otra cláusula que sería pensó en él. Y aquí tenemos una tercera que varía sustancialmente de las otras por el hecho de que sería una cláusula no finita. Fíjense que a pesar de que aquí pensó con respecto a, digamos, la concordancia de los rasgos referenciales que tiene la flexión del verbo, no nos permitiría reconocer si nos estamos refiriendo a María o a Juan o a alguna otra tercera persona. Sin embargo, nosotros sabemos que quien pensó fue María, es decir, María sería pivote o estaría controlando la referencia del sujeto de pensar. También tenemos que él es correferencial con Juan, es decir, ambos están refiriendo a la misma persona en el mundo. Incluso en este tercer verbo, que no es finito, es decir, no nos brinda ninguna información, en la medida en que yo varíe este argumento de aquí, va a variar también no solo la referencia, sino la forma de esta persona de aquí y de esta persona de aquí. Si aquí yo tuviera yo soy novia de Juan, lo que tendríamos en este caso sería que en este verbo estaría concordando con primera persona, ¿cierto? Yo soy novia de Juan y pensé en él al ver lo siguiente. Lo que nos muestra efectivamente la covarianza cuando cambio las características referenciales de esta expresión aquí en comparación con esta y con esta. Igualmente, si yo modificara la referencia aquí de este argumento, ¿no? Yo soy novio de Juana y pensé en ella al ver lo siguiente. Nuevamente tendríamos que este personaje de aquí dependería de este de aquí y estaría concordando, serían correferenciales en cuanto a género y número. Ahora, al nivel del discurso, esto se hace mucho más complejo y vamos a pasar en general a ver todo, digamos, el discurso compuesto, todo el texto que se realiza, y vamos a analizar cómo la correferencialidad nos va a permitir definir este tipo de concordancia. Aquí podemos analizar todo esto como un solo texto, a pesar de que en esta construcción yo tenga una segunda persona involucrada. Por las mismas características del texto, yo voy a saber que esta segunda persona es correferencial con el sujeto de esta cláusula, porque justamente puedo identificar que es María quien está leyendo y por lo tanto quien pasaría a ser interlocutora de esta voz que estaría narrando aquí. Asimismo tendríamos que Juan sería correferencial con esta expresión definida tu vato. Y nuevamente nosotros podemos analizar cómo todos estos elementos, cuídame, te dice, me puedes, van a ser correferentes o bien con María o bien con Juan. Si les interesa toda esta cuestión de los sistemas de alineamiento, este concepto de pivote y este fenómeno que estamos analizando aquí tiene directamente que ver con el alineamiento sintáctico. Les dejo ahí la inquietud por si quisieran averiguar. Ya con todo esto que hemos visto, la pregunta que podría llegarnos es ¿y ahora? Bueno, pues ahora nos queda simplemente morfologiar a lo que marca y con lo que sea, porque ya tenemos todas las herramientas para poder hacer un buen análisis, para poder desmenuzar qué es lo que está pasando al interior de las palabras y cómo esas diferentes formas y estructuras que las palabras tienen van a repercutir en el resto de la gramática. Ya tienen todo, entonces pues simplemente tienen que empezar a profundizarse y a mirar ya con más lupa aquellos fenómenos o aquellos modelos teóricos que más les interesen. Fue un placer para mí poder acompañarlos a lo largo de este curso.
Espero que igual sigamos en contacto. Espero en serio que todo esto que hemos compartido durante este semestre contribuya en su proceso de formación como lingüistas. Y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Les mando un gran abrazo. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Llegó diciembre y jueves. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Suéltala pa' que baile sola. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte,